Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando sobre la historia de Francia, de toda esa situación que se estaba haciendo por tratar de hacer esa liberación a partir de la ocupación de los alemanes a París, en lo que nos vamos a irnos dando cuenta que el arte, la música, está teniendo su participación en estos eventos porque va a empezar a querer recuperar por medio de todos esos edificios de pues donde se promulgaba toda la música, todos los eventos para hacer que tuviera conciencia Francia de lo que estaba pasando. En el Palacio de la Ópera va a estar el Ruiseñor de París. Esta mujer que va a tener una participación muy marcada a través de la música, que es Edith Piaf, en la que dice que todo este fragmento que se va a suscitar, esta música, en una película más adelante, que se llama La vida rosa, que trata de toda esta vida que tuvo esta mujer llamada Edith Piaf. Aquí vamos a irnos dando cuenta cómo este ruiseñor de París va a defender por medio de la música todo lo que es las alusiones que se están haciendo en ese momento y que está aunado a los grupos de la resistencia. Francia está en un estado febril porque realmente está tratando de que se vaya marcando todos estos efectos que tuvieron a través de la ocupación que tuvo Alemania, se va a ir plasmando y ir planteando un asunto de suma importancia que va a tener para los franceses. Cuando ya habíamos comentado, cuando hubo el episodio donde se ordenó volar París y que uno de los generales que fue que tuvo la orden de que se hiciera y que él comentó que a veces hay que desobedecer una orden cuando afecta a la humanidad. Todos estos episodios que se van haciendo y la liberación que se va a ir planteando es un tema sumamente importante para Francia, que aún en la actualidad se tiene. ¿Cuál es? ¿Cómo se va a hacer con toda esa gente que colaboró con los nazis, haciendo toda una maquinaria crear para que se hubiera esa colaboración que tuvo la Francia de Vichy? Toda esta situación que ya habíamos visto que no se hizo en Varsovia, en Polonia, donde se hizo una resistencia al ataque alemán y que aún habiendo estado ocupada, no se colaboró a diferencia de Francia, y que eso se va a tener que cuestionar qué se va a hacer con toda esa gente, con esas cosas que en esa época hubo toda la entrega de los judíos, como ya lo habíamos comentado, y de los republicanos, donde se mandaron a los alemanes a que fueran tratados como esclavos, y que aquí se van a ir haciendo y uniendo todos esos niveles de colaboración que se tuvieron. Aquí vamos a ir viendo cómo a través del cine se va a ir plasmando todos estos eventos. Hay una película que se llama Cantando bajo la ocupación, haciendo la referencia a la ocupación que tuvieron los alemanes a París, Francia. Aquí también hay otra donde se va a llamar la colaboración. Toda esa colaboración donde en la película se plasma a un soldado bailando un tango con un nazi, aquí se va a ir viendo cómo se ocupaba para hacer esa animación, ¿sí? Lo cual va a servir como una etapa de vergüenza que va a tener hasta estos días Francia, porque fue muy amargo, y que se van a tener que ir a vivir toda esa gente que estuvo involucrada en toda esta maquinaria de humillación
de servilismo hacia los nazis, se van a tener que ir a Argelia, donde aquí todo el régimen de Vichy no va a ser aceptado por la sociedad, que los van a cuestionar y los van a empezar a ver qué es lo que se va a hacer, cómo se va a enjuiciar, cuál es el criterio que se va a tomar y que se va a ir formando a través de esta situaciones tan importantes como los que se van a ir visualizando a través del tiempo. Toda esta situación que aquí van a empezar a entrar también cuestiones de la literatura, como Simone de Beauvoir o Sartre. Aquí Sartre va inclusive a comentar que nunca fueron más libres que en los tiempos de la ocupación alemana, porque era cuando realmente se valoró la libertad, cuando había sido colaborada y que estaba en esa época en su total vigencia. Fíjense en cómo se va haciendo eso y cómo se va a ir marcando toda esa lucha que va a hacer el general de Gaulle, y que vamos a ver cómo él quiere ir marcando un gobierno que estaba viviendo una etapa de ilegitimidad, en la que el gobierno tenía esa represión y que no tenía ese concepto espiritual que tienen los franceses. Aquí vamos a ir viendo cómo va a empezar a hacer todo un señalamiento que lo va a volver histórico. Tanto Beton como Abar, que ya habíamos dicho que era el que ejecutaba, se puede decir que el segundo a bordo después de Beton, a él se le va a ejecutar cuando se le hace el juicio. ¿Por qué? Porque él es el que dio la orden de que se mandara a todos los trabajadores franceses que se esclavizaran por medio de los alemanes. Aquí va a dar la orden de la deportación de todos esos judíos, y es el que va a montar toda esa maquinaria de colaboración, donde se va a contribuir a toda esa miseria humana que se va a ir manejando en esas épocas. Tanto Pétain se le va a hacer un juicio histórico y que va a tener todas esas características de la época de la ocupación. Tanto los franceses libres que estaban participando en el desembarco de Normandía, como habíamos visto, y que estaba peleando con todas estas tropas, aquí lo que se va a hacer, el general de Gaulle va a ir haciendo una separación de intereses de Francia, tanto como una nación que se va a ir buscando y que va a ocupar toda esa situación como las que estaban. Aquí vamos a ir viendo cómo esa liberación que va a tener cuando ven los franceses que entran, las tropas francesas, en la cual se va a desarrollar una euforia, una felicidad, pero si lo queremos medir a la grandiosidad que se tuvo, a ese gozo, fue comparado cuando vieron la entrada de esos tanques de guerra, cuando empezaron todas esas invasiones. Aquí se va a ir viendo cómo van a hacer todas esas multitudes que se van a ver, porque aquí va a haber un evento. Ya habíamos dicho que al general de Gaulle no había tenido ningún apoyo, ningún reconocimiento por Inglaterra o por Rusia. Todos esos países no querían reconocer a de Gaulle. Y aquí, donde se va a ir haciendo que el pueblo, que la patria, que toda esa nación francesa le dé el mérito, cuando hay una balacera donde todos los franceses se agachan, y papá de Gaulle, que así lo denominan como el general de Gaulle, que era un hombre muy alto, de 2,10 de estatura, va a quedar erguida su figura ante toda esa bajeza que se estaba haciendo, y que va a quedar él de pie mientras todos están agachados. Y ahí es donde el pueblo francés le va a dar el mérito de líder, y donde lo va a reconocer
su pueblo. Fíjense que es muy importante que un evento sea reconocido por una nación, porque si el pueblo no reconoce a los líderes, no tiene ninguna autoridad, ¿sí? Y este evento es lo que va a ir haciendo que la figura de Francia sea esa reacción de resistencia que se va a aprovechar para unificar, porque habían pueblos que estaban divididos todavía en esa época, como eran los comunistas, los anticomunistas, todo lo clerical y todas esas situaciones que en este momento la figura de ese gobernante que necesita Francia va a hacer esa diferencia donde se va a ver que hay un pueblo, una nación que está ocupada y que se va a reflejar, que pueda catalogarse como que es una tierra ocupada en la que cualquier persona puede llegar y conquistarlos y someterlos. Ya hay un líder y ese líder es el general de Gaulle. Aquí una de sus situaciones que él quería primeramente era pues tomar todos los edificios públicos, crear en realidad instituciones, porque eso es lo que le va a dar a un país que se forme un Estado nacional. Todos estos dirigentes de las tropas que van a apoyar todos los intereses franceses, porque ya habíamos dicho que a donde se fuera liberando desde la época de Normandía se tenía que ponerle un gobernante, porque si no llegaba otro y lo tomaba. Y aquí al par de Tito, el de Yugoslavia, va a presentar esa característica Charles de Gaulle. Al ir haciendo la consolidación de que se va a hacer que lo reconozcan a él, y el lema del general Charles de Gaulle decía: no a la Francia de Vichy, no a los aliados ni a los planes políticos, porque Francia tiene sus propios conceptos, porque tiene sus propios méritos, porque tiene sus propias ideas y sus planes. No vamos a aceptar ninguna ideología que no esté apegada a los conceptos que son de Francia. Y aquí le va a pasar algo parecido a Charles de Gaulle, que después de que se hace toda esta liberación, va a participar en unas elecciones y va a perder. ¿Por qué pasa ese efecto? También le pasó a Churchill en Inglaterra, porque estos hombres que han ayudado a lograr la victoria de una nación no van a llegar a la paz. Así es como una forma de que los hombres pierden el derecho de llevar la paz, los que llevaron a la victoria a un país, y le pasa a Churchill en Inglaterra y le va a pasar al general Charles de Gaulle en Francia. Aún habiendo salvado a Francia, aquí vamos a ver cómo se va a ir haciendo que el sábado 26 de agosto se va a erigir la figura del general Charles de Gaulle y va a empezarse a hablar de situaciones en las que, como vimos al principio, tanto los músicos van a tener esa participación a nivel de ir haciendo esa liberación, también la van a tener los filósofos. Y aquí va a entrar Sartre y su pareja, que ella era una intelectual llamada Simone de Beauvoir. Aquí vamos a irnos dando cuenta que este hombre que va a hacer la gloria de poder hacer la liberación después de la ocupación, estamos hablando del general Charles de Gaulle. Así como toda esa ideología, ese cariño, ese amor que va a reflejar a su patria, porque ya habíamos dicho que él en una ocasión se fue a la Gran Bretaña y por medio de la radio va a hacer ese convencimiento de hacer todas esas redes que van a llevar a la ocupación, al desembarco de Normandía, y que va a finalizar cuando se hace la liberación. Como ya habíamos comentado, al empezar a abrirse todos esos campos, va a salir
Sartre, que es un filósofo que va a hacer por medio del existencialismo reflexiones aunados a la escritora francesa Simone de Beauvoir. Estos dos personajes que entran en este momento van a ir haciendo que toda esta situación en la que nosotros nos vamos dando cuenta, Sartre, en el momento en que empiezan a llegar toda esa gente de los campos de concentración que parecían zombies, que empiezan a llegar los cadáveres y todo eso, él va a hacer una reflexión que después va a hacer un libro de suma importancia, donde va a hablar, denominado el libro El ser y la nada, en la cual él va a decir, al ver a todos esos cadáveres, antes de nacer no somos nada, después de morir no somos nada. Ese intermedio de la vida es un intermedio de la nada, y la nada es una situación de dudosa importancia. Fíjense en los razonamientos que llegan a tener la filosofía a través de todos estos eventos que se van haciendo, toda esta intelectualidad que está marcándose en el siglo XX y que va a venir los escritores como Albert Camus cuando va a escribir en su libro El extranjero, y va a tener en su próximo libro llamado La peste, donde se va a hacer la introducción del existencialismo a la literatura, de esa explicación que va a desengañar a toda esta gente, a todos estos personajes, tanto la música, la literatura, la filosofía, que haga que así como fueron los italianos en su forma, en su percepción de ver la guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial, y que la van a plasmar los italianos en el cine, así Francia lo va a plasmar en la literatura y la filosofía y la música. Aquí todos estos intermedios que estamos viendo, que está pasando, porque ya les había yo dicho que era muy importante que un pueblo le diera la seriedad, le diera el aval a un personaje. Así pasó cuando estuvimos viendo en la historia de Rusia, cuando le van a dar todo ese aval a los músicos, y que aquí en todo ese apoyo que tuvieron, que habían muchos que no se les dieron, y que va a hacer como esa grandeza de todos esos musicales donde sale el lago de los cisnes, donde sale Blancanieves, donde sale toda esa situación que fue plasmada en la música en Rusia, pues aquí también va a ser por medio de la literatura, de la filosofía y de la literatura, todo lo que se percibió, todo lo que se va a ir marcando en toda esa ocupación en la que a Sartre y a Simone de Beauvoir va a tener toda esa sensación que les quedó por la ocupación, de ese daño que le hicieron a los franceses, de servilismo, de humillación, de degradación, y que no se rebelaron, esa parte de Francia de Vichy. Todo ese existencialismo que va a penetrar a través, va a ser una tesis a la libertad. Dice que el ser humano está condenado a ser libre, a tener la libertad, a tener el libre albedrío, a tener la responsabilidad de una conciencia sobre sus actos, que le va a dar esa obligación a tener esa ética, y que va a ser responsable de visualizar sus actos. ¿Cuáles son los actos? Para que parta de una base en la que el ser humano va a tener todo eso, pero también va a tener una responsabilidad. Aquí vamos a ir viendo cómo se va a valorar la libertad, toda esta intelectualidad que se está observando, toda esa producción filosófica que está haciendo a través de la ocupación y la liberación que hubo en Francia en la mitad del siglo.
cada una de las versiones que se va a dar en esta situación. Y París cabe que había vivido todo el mundo en el que se va a empezar a formar un nuevo orden, en el que Francia no va a tener el mismo apoyo que se tuvo en la Primera Guerra Mundial, porque ya sabemos lo que ocurrió. Aquí, en la conferencia de Yalta, no va a tener un papel decisivo. Hasta después de la repartición de Alemania, van a dejar entrar a Francia cuando se va a formar los 4 sectores en los que están los americanos, los soviéticos, los franceses y los británicos. Toda esta situación es cuando le van a ir dando ahí y que se va a derivar todo el final hasta que venga la posguerra. Y después de que se va a tener toda esa experiencia con la bomba atómica, con todo ese proceso de Minerva y todos esos campos de concentración que el ser humano tuvo que enfrentar. Aquí se va a ir viendo cómo ese existencialismo en la que va a cuestionarse cuando la razón se suicidó. En 1951 se va a asentar Francia con uno de sus enemigos más poderosos, que eran los alemanes, pero con esa Alemania dividida, esa Alemania occidental federal, en la que se van a preguntar por qué hemos estado peleando tanto tiempo. Lo dice Francia y lo dice Alemania, y acaban con el razonamiento que ha sido por Alsacia y Lorena. Y dicen ellos, ¿y por qué? Pues porque ahí está el carbón y el acero, donde se mataron por esa misma situación. Y aquí donde vemos que más de 70 millones de muertos que estuvieron y que salieron de esa Primera y Segunda Guerra Mundial, sin contar la guerra de Saddam, aquí se van a hacer una unión y van a hacer un pacto de nunca más pelear por el acero y el carbón, en las que va a intervenir más adelante Schuman y Monet, que son unos personajes belgas que van a ir haciendo, y en lo que se va a marcar el inicio de la Unión Europea, ese origen, en los que van a salir más adelante el mercado común europeo, y que van a tratar de generar, en lugar de pleitos, van a hacer fábricas, de construir trabajos, de generar empleos, y que aquí se va a ir haciendo, pero esto va a tener que tener un tiempo, porque va a tener que caer el muro de Berlín, los 2 bloques de la Unión Soviética, la Guerra Fría, en la que están estos 2 grandes enemigos, uno de los sueños más importantes que había tenido Carlomagno. Toda esa semilla que se va haciendo en Europa y Alemania, y que va a hacer esta situación. Pues esto ha sido todo por hoy, y pues nos veremos en la próxima clase. Hay que darle una repasada, porque si se dan cuenta ya va siendo un imaginario de todo lo que ocurría en esa ocupación de los alemanes en París, Francia. Que pasen un buen día.